Voz de los líderes de opinión. Próximamente el equipo de Voz de Líderes estará lanzando una edición especial sobre los líderes de opinión más destacados de este 2024. Y uno de los líderes que encabeza esta lista es el Dr. Antonio Méndez Durán, quien es especialista en nefrología y el día de hoy nos acompaña para hablarnos sobre enfermedad renal. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por la consideración y por dar a conocer lo que es la enfermedad renal crónica, lo que representa en México, en Latinoamérica y en el mundo. Doctor, pues justamente basándonos principalmente en este tema, ¿nos podría hablar un poco sobre cómo se define la enfermedad renal y sobre todo cuál es la incidencia de este padecimiento actualmente en la población mexicana? Es muy importante diferenciar lo que es la enfermedad renal crónica de lo que es una enfermedad renal aguda. Entonces se determina como enfermedad renal crónica aquel daño estructural o funcional que permanece por 3 meses o más. No hablamos entonces de enfermedad renal crónica si no se reúne este requisito. Uno es el tiempo y otros son manifestaciones bioquímicas, manifestaciones clínicas, etc. La enfermedad renal crónica es una de las pandemias que afectan de manera global, ya que diferentes enfermedades crónico-degenerativas la determinan. Me refiero a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial, a los trastornos metabólicos que se caracterizan por tener colesterol incrementado, triglicéridos, ácido úrico, y todos ellos nos conducen a desarrollar una enfermedad renal crónica. Imagínense ustedes que solamente el 53%, más de la mitad de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal, entendiéndola como la fase final de la enfermedad renal crónica, tienen diabetes mellitus. Un 33% hipertensión arterial. Solamente con estos dos padecimientos ya tenemos el 90% de los casos. La prevalencia en México es de unos 14.5 millones de personas. La verdad, es un dato muy alarmante. Más de 14 millones de personas. Hoy estamos teniendo el mismo número de pacientes con diabetes o inclusive ya lo superamos. Doctor, también nos podría comentar justamente, si bien menciona que la diabetes es uno de los factores de riesgo, las personas que tienen diabetes, generalmente a partir de qué edad o después de cuántos años de tener este padecimiento pueden desarrollar o corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal. Tradicional o clásicamente los libros de texto nos comentan que las complicaciones tardías de la diabetes, como son la retinopatía, la enfermedad vascular periférica, la nefropatía, en el caso que hoy estamos hablando, se desarrollan en 20 a 25 años después de tener la enfermedad. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Que hay pacientes muy jóvenes que tienen ya complicaciones crónicas, pacientes jóvenes cada vez que ya tienen un tratamiento de diálisis. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las enfermedades crónicas están apareciendo en edades tempranas de la vida y esas complicaciones que deberíamos de ver a los 70, 80 años, hoy las vemos a los 45, a los 55 años de edad, desafortunadamente. Doctor, también nos podría comentar justamente cuáles son las etapas de la enfermedad renal, porque sabemos que una de las últimas es generalmente pues ya el trasplante o inclusive un poco antes la diálisis, pero ¿cómo podemos ver los principales signos y síntomas de este padecimiento y sobre todo conforme qué etapas se van presentando? La enfermedad renal crónica nos da la oportunidad de identificarla de una manera temprana. Y no precisamente tendríamos que buscar al enfermo renal, sino los datos de la enfermedad ante un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión arterial o un paciente que tiene riesgo de desarrollar enfermedad renal. Hace momento comenté unas causas, pero hay otras causas como es el sobrepeso y la obesidad, la ingesta crónica de analgésicos antiinflamatorios, que muchas personas lo hacen pues de una manera desmedida y otros lo deben de tomar porque padecen alguna enfermedad articular, alguna enfermedad inmunológica, en donde los analgésicos pues son necesarios. En ellos es muy fácil determinar enfermedad renal. Se mide
la excreción o eliminación de albúmina en la orina. La albúmina es una proteína. Cuando unas membranas del riñón se rompen, se dañan, dejan salir este elemento en la orina. A esto le llamamos albuminuria. Y el segundo componente es medir el porcentaje de función renal, que se hace de manera muy sencilla, conociendo en sangre una sustancia llamada creatinina. Así que el diagnóstico de enfermedad renal crónica lo debo de ser muy insistente, es muy sencillo, determinar creatinina en la sangre y medir albúmina en la orina. Con esto vamos a clasificar a nuestros pacientes y la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. La número 5 es la que se llama insuficiencia renal. No equivale a o no es sinónimo a requerir una terapia dialítica, pero nos está diciendo que estamos prácticamente al ingreso de esta fase. El tratamiento pues de la enfermedad renal crónica en su fase final son las llamadas terapias dialíticas o terapias sustitutivas de la función renal. Ahí tenemos a la diálisis peritoneal, a la hemodiálisis y al trasplante. No va primero una y después otra. Cada paciente tiene un perfil clínico, cada paciente tiene una indicación o una contraindicación que lo hace ser preferentemente usuario de ya sea peritoneal o ya sea hemodiálisis. Ante todo, el tratamiento de elección de la insuficiencia renal es el trasplante renal. ¿Qué mejor hacer un trasplante renal en una fase previa al inicio de la diálisis, donde la calidad de vida será mejor, donde las complicaciones son menores y donde la expectativa de supervivencia de ese injerto renal se prolongará por muchos años? Bien. Doctor, como bien comenta, pues el trasplante es lo ideal en este tipo de casos también ya en etapas muy avanzadas. Pero sabemos que aquí en México pues no se realizan actualmente tantos trasplantes. En este caso, ¿de qué manera se puede llevar el abordaje de estos pacientes y por cuánto tiempo puede ser que puedan estar dializados o inclusive en otro tratamiento para poder controlar la enfermedad renal? Y no todos los pacientes tienen un donador. Aunque sean familiares, pueden tener incompatibilidad sanguínea, de manera que ese donador vivo, así le vamos a llamar, estaría excluido. A este grupo de pacientes que no cuentan con un donador vivo, que por supuesto es el mayor número de casos trasplantados, entonces entrarían a una lista de espera para donador cadáver. Quiero decirles que en este momento el Centro Nacional de Trasplantes en su último reporte nos informa de una lista superior a 20,000 personas ahí anotadas. Es muy difícil entonces de que una persona sea trasplantada de donación cadavérica cuando en nuestra población no tenemos la cultura de donación de órganos. Y es aquí el mayor impedimento para donar. Una creencia religiosa, muchos preceptos, tabúes que tiene la población, que tiene esta familia, que prefieren pues llevar su cadáver completo, ¿verdad? En lugar de donar. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Precisamente este es el tema. Mejorar, promover la donación de órganos. Una persona, un cadáver que dona órganos, una donación multiorgánica, imagínense, puede favorecer a 7 personas, porque se donan las córneas, el riñón, el hígado. Actualmente se puede donar tendón, músculo, piel y si no vemos de esta manera favorecer a esta enfermedad, no hay recurso que alcance. El trasplante renal, por otra parte, exige de un equipo multidisciplinario que lo realice, pues se requiere el nefrólogo, el cirujano de trasplantes, un equipo multidisciplinario donde tiene un papel determinante la enfermera de trasplantes, el nutriólogo, las terapias dialíticas, y esto encarece
esta cirugía, de manera que no se realiza en todas las instituciones de salud. Pudiéramos decir que el 50% de los derechohabientes, de la población mexicana más bien dicho, tiene acceso a un servicio de salud y ellos tuvieran ese servicio. Sí. Doctor, como bien menciona, pues hay enfermedades crónicas que influyen en el desarrollo de la enfermedad renal. Si bien digamos que un paciente ya presenta diabetes e hipertensión posiblemente, ¿qué medidas puede emplear para disminuir el riesgo de desarrollar más adelante enfermedad renal a pesar de que ya cuente con estas comorbilidades? Es una pregunta excelente y de eso versa un programa que es el programa de prevención del daño renal o el programa de salud renal que tengo desarrollado. Muy bien. Desde 1996, la comunidad nefrológica desarrolló un tema llamado renoprotección. ¿Cómo puedo proteger mis riñones? Y vamos a hablar de la nefroprotección primaria, secundaria y terciaria. La nefroprotección primaria son todas aquellas medidas que decimos higiénico-dietéticas encaminadas a la salud renal en la población general, en una persona que no está enferma. ¿Qué podemos hacer? Pues conocemos que los analgésicos en exceso hacen daño al riñón. Hay que promover no consuma excesivamente analgésicos. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad pueden ser un factor de inicio del daño. Vamos a tratar de reducir ese peso corporal, llevar a un índice de masa corporal de 30 o un poquito menor. Que la ingesta muy importante de proteínas desarrolla daño renal. Vamos a decirle a la población, no consuma usted tantas carnes. Tome más agua, menos bebidas azucaradas, menos consumo de sal, entre otras cosas. La nefroprotección secundaria son esas medidas que se aplican ahora a la persona que ya está enferma. Ya tengo diabetes, pues no la voy a curar, pero sí vamos a mantener un valor de glucosa estrictamente normal, un valor de hemoglobina glucosilada y toda la comorbilidad que conlleva colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etc. Y con eso estoy limitando el daño renal. Con ese hecho estoy previniendo el desarrollo, la progresión del daño. Lo mismo sucedería en un paciente hipertenso. Ya tengo hipertensión arterial, bueno, lo que me resta es mantener cifras correctas de presión arterial, reducir mi peso, mantener una dieta correcta, etc. La nefroprotección terciaria va a sonar un poquito como que renoprotección en este momento. Sí, el paciente que ya recibe diálisis o hemodiálisis puede seguir cuidando su riñón. Y a eso le llamamos renoprotección terciaria. Por ejemplo, un paciente ingresa a diálisis, pero tiene un poco de función renal aún. Esa poca función renal le confiere salud. Le confiere eliminar todavía toxinas a través de la orina y le confiere muchos beneficios. Si yo cuido esa poquita función renal, se va a llamar función renal residual, ¿cómo lo voy a hacer? Pues dando un diurético, por ejemplo, cuidando la dieta, no suministrar un medio de contraste, daña los riñones, etc. Entonces, de esta manera, a través de todas estas estrategias, renoprotección primaria, secundaria y terciaria, finalmente diremos, esto en medicina se llama promoción a la salud. Promover hábitos saludables de vida que no solamente nos van a conducir a la mejora de la salud renal, sino a la salud en general. Muy bien. Doctor, pues como comentaba al inicio de la entrevista, sabemos que usted es una de las principales voces de nuestro país que promueve la salud renal, ¿no? Que es un líder de opinión en este campo. Por eso me gustaría que nos hablara un poco sobre actualmente su participación, porque sabemos que participa como ponente o profesor en diversos eventos académicos de organismos médicos muy importantes. En este caso, este 2024, ¿cuáles son los proyectos del doctor Antonio Méndez Durán? Muchas gracias. Bueno, como profesional me dedico a la educación y a la investigación. Sí, me gusta
Además, esa es mi razón de ser, educar. Y participo con diferentes gremios para tratar de transmitir el conocimiento generado en el mundo a nuestra población. ¿Cómo? Pues educando hasta todos los niveles de atención. Médico de primer nivel, médico especialista, enfermería, etcétera. Por supuesto, en las universidades, a los alumnos de pregrado, sean de nutrición, de enfermería, médicos que son pues los médicos que nos van a atender más adelante a nosotros. En este momento acabamos de publicar la estadística más reciente de insuficiencia renal. Apenas hace 2 semanas se publicó el estudio más grande que tiene la República Mexicana, perspectiva epidemiológica de la insuficiencia renal crónica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero comentarles que un tema global es el incremento del potasio. Para 2023 nace un boom relacionado a la hipercalemia. Ahora resulta que hay diversos medicamentos renoprotectores, diferentes efectos benéficos a nivel cardiovascular de un grupo de medicinas, pero incrementan el potasio. Y el potasio en presencia de enfermedad renal es deleterio. Puede generar arritmias, muerte súbita, paro cardíaco, etc. Entonces ahorita estamos desarrollando trabajos relacionados a hipercalemia. Uno de ellos, primeramente, es conocer cuál es la prevalencia de hipercalemia en nuestra población. Primero hay que conocer cuánto hay, quién está afectado. Y en segundo lugar, realmente es para mí, me congratula comentarles que está por publicarse el consenso cardiorrenal de hipercalemia, donde participa una docena de médicos, 6 del gremio nefrológico y 6 del gremio cardiológico, con esas recomendaciones para que todos los niveles de atención, esto no está dirigido a un grupo de nefrólogos ni a un grupo de cardiólogos, todos los médicos deberíamos de conocer estas recomendaciones y qué mejor que salga, que se conozca el consenso cardiorrenal de hipercalemia. Increíble, doctor, muchísimas felicidades. De hecho, también es importante mencionar que usted es autor también de diversos libros enfocados a la nefrología, que no únicamente son para nefrólogos, sino también para el personal de enfermería, para médicos de primer contacto. ¿Nos podría hablar un poco si también tiene otro de estos proyectos, lanzar a lo mejor una edición más? Estamos pensando que para el Congreso Nacional de Nefrología próximo a celebrarse en la ciudad de Campeche en el mes de septiembre, tengamos la actualización de un manual llamado Introducción al Enfermo Renal Crónico en su 4ª edición. Excelente. De 2024. Realmente estoy muy contento porque el apoyo que se ha generado con los diferentes patrocinadores es una respuesta excelente, inmediata, y con esto se deja ver la gran necesidad que se tiene de continuar con estos trabajos, porque realmente hay mucho por hacer en materia de enfermedad renal. Así que muy próximamente les estaré compartiendo la 4ª edición de Introducción al Enfermo Renal Crónico. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por el espacio, muchísimas felicidades por todos estos proyectos que sin duda contribuyen a mejorar la salud renal o el panorama de la enfermedad renal en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, de eso se trata, de contribuir a mejorar ese panorama, que ese catastrofismo que vemos en la enfermedad renal se ha mejorado. ¿Cómo? A través del conocimiento. Estamos en un momento de la ciencia médica que es basado en la evidencia. Muchas gracias a ustedes por permitirme expresar estas palabras. Perfecto, muchas gracias, doctor, pues por el espacio. Nosotros somos Voz de Líderes. Mi nombre es Alina Ávila y pues no se pierdan próximamente la edición sobre los líderes de opinión más destacados de este 2024.